Hola, bienvenidos a un nuevo video de Che, vemos una peli. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Stephen King, con una lista de mis adaptaciones favoritas de sus libros al cine y a la televisión, desde los clásicos del terror, como Carrie o The Shining, hasta dramas inolvidables como Sueños de Libertad y La Milla Verde. No te vayas porque esta lista tiene algo para todos, incluyendo algunos datos curiosos que quizás no conocías. Y el que no avisa no traiciona, esto contiene spoilers. Carrie, 1976. Carrie White es una adolescente introvertida, aislada y constantemente atormentada por sus compañeros de escuela, quienes se burlan de ella sin piedad por su naturaleza tímida y su apariencia poco atractiva. En casa, Carrie es igualmente oprimida por su madre, Margaret, una fanática religiosa que controla cada aspecto de su vida. Sin embargo, cuando Carrie comienza a experimentar eventos extraños alrededor de ella, descubre que tiene habilidades telequinéticas, es decir, la capacidad de mover objetos con la mente. Como dato curioso, Sissy Spacek casi no obtuvo el papel de Carrie, pero convenció al director Brian De Palma al hacer una audición en la que llegó completamente despeinada y sin maquillaje, encarnando perfectamente la esencia del personaje. The Shining, 1980. Jack Torrance es un escritor frustrado que lucha por mantener a su familia y superar su alcoholismo. Con la esperanza de encontrar paz y tiempo para escribir, acepta un trabajo como cuidador de invierno en el Hotel Overlook. Su esposa, Wendy, y su hijo Danny lo acompañan, sin saber que el hotel tiene un oscuro pasado de violencia y locura. Danny posee el resplandor, una habilidad psíquica que le permite ver los horrores del pasado y prever el mal que acecha en el hotel. A medida que el aislamiento y las influencias sobrenaturales del lugar afectan a Jack, este comienza a volverse violento, lo que desencadena un enfrentamiento aterrador entre él y su propia familia. Como dato curioso, la famosa frase de Jack Torrance, "Here's Johnny", fue improvisada por Jack Nicholson durante la filmación y se ha convertido en una de las citas más icónicas de la historia del cine. Cujo, 1983. Cujo, un enorme perro San Bernardo, comienza como una mascota adorable y amigable, pero su vida cambia trágicamente cuando es mordido por un murciélago rabioso. Poco a poco, Cujo se convierte en una bestia salvaje y peligrosa, perdiendo toda conciencia de su antigua naturaleza. Al mismo tiempo, Donald Trenton y su hijo Tad se ven atrapados en un coche descompuesto en medio de la nada, cuando Cujo comienza a acecharlos atacando el coche violentamente. Lo que sigue es un angustiante juego de supervivencia en el que Donna debe luchar por proteger a su hijo de la furia implacable del perro rabioso. Como dato curioso, el libro de Stephen King se escribió durante uno de sus peores episodios de adicción y el autor ha admitido que no recuerda haber escrito grandes partes de esta novela. Christine. Arnie Cunningham es un estudiante de secundaria tímido y torpe, que constantemente es objeto de burlas por su apariencia y falta de habilidades sociales. Un día descubre un Plymouth Fury de 1958 en un estado deplorable, al cual le llama Christine, y decide comprarlo y restaurarlo. Sin embargo, a medida que Christine es reparada, comienza a manifestar una fuerza sobrenatural, mostrando una voluntad propia y unas características muy particulares. La influencia del auto afecta también a Arnie, quien se transforma en un adolescente seguro en una persona cada vez más arrogante y siniestra. Christine no solo es capaz de moverse y repararse sola, sino que también está dispuesta a eliminar a cualquiera que se interponga entre ella y su dueño. Como dato curioso, en la película se destruyeron más de 20 modelos de Plymouth Fury, pero muchas de las escenas en las que el coche se reconstruye fueron filmadas en reversa, lo que permitió a los cineastas lograr efectos visuales sorprendentes. Cuenta conmigo, 1986, basada en la novela corta El Cuerpo. Stand By Me sigue a cuatro amigos, Gordy, Chris, Teddy y Bern, que emprenden una aventura por los bosques de Oregon para encontrar el cadáver de un niño desaparecido. A lo largo de su viaje, los chicos se enfrentan no solo a desafíos físicos del entorno, sino también sus propios miedos e inseguridades. A medida que descubren más sobre ellos mismos y el mundo que los rodea, su amistad se fortalece, pero también comienza a darse cuenta de que su infancia está llegando a su fin. El viaje se convierte en un rito de paso, marcando un punto de inflexión crucial en sus vidas. Como dato curioso, la escena en que los chicos corren por las vías del tren mientras el tren los persigue fue filmada con un tren a control remoto y con una técnica de perspectiva forzada para garantizar la seguridad de los actores. The Running Man, 1987. En una sociedad distópica donde el gobierno controla a la población a través de la violencia y la manipulación mediática, The Running Man es el programa de televisión más popular. En él, los condenados deben sobrevivir a cazadores mortales para ganar su libertad. De Richard, interpretado por Arnold Schwarzenegger, un ex policía acusado falsamente de un crimen, es forzado a participar en el juego. Una mezcla de acción, violencia extrema y comentario social, la película presenta a Richard luchando no solo por su vida, sino también por exponer las mentiras detrás del programa. Con la ayuda de una rebelde llamada Amber, Richard desafía al despiadado presentador y sus asesinos, llevándolo a un desenlace explosivo. Como dato curioso, el carisma de Arnold Schwarzenegger y la acción desenfrenada convirtieron a Running Man en un éxito instantáneo en la taquilla. Cementerio de mascotas, 1989. La familia Creed se muda a una casa en las afueras de Ludlow, Maine, y pronto descubren un cementerio de mascotas cercano que tiene el poder de resucitar a los muertos. Sin embargo, cuando el pequeño Gage
Reed muere trágicamente en un accidente, su padre Louis, devastado por el dolor, toma la terrible decisión de enterrarlo en el misterioso cementerio. Pero las advertencias de que a veces muerto es mejor se hacen realidad cuando Gage regresa, pero no como el niño amoroso que una vez fue. Datos curiosos. Stephen King, quien escribió el guión de la película, tiene un cameo como el sacerdote en el funeral de Gage. Misery, 1990. Paul Sheldon, un famoso escritor de novelas románticas, sufre un grave accidente automovilístico durante una tormenta de nieve y es rescatado por Arnie Weeks, una enfermera que vive en una cabaña aislada. Al principio, Arnie parece ser una mujer amable y además se declara como fan número uno de Paul. Sin embargo, rápidamente se revela como una persona perturbada y violenta cuando descubre que Paul ha matado a su personaje favorito de su último libro. Annie toma a Paul como prisionero, obligándolo a reescribir la historia bajo sus crueles y brutales condiciones. Dato curioso, Kathy Bates hizo historia al ganar un Oscar por su papel de Misery, siendo la primera actriz en recibir dicho premio por una película de terror. It, 2017. Ambientada en la ciudad de Derry, Maine, It sigue a un grupo de niños marginados conocidos como el Club de los Perdedores que son aterrorizados por una entidad sobrenatural que adopta la forma de Pennywise, el payaso. La criatura despierta cada 27 años para alimentarse de los miedos y la carne de los niños locales. A medida que los niños unen fuerzas para enfrentarse a Pennywise, también deben enfrentarse a sus propios miedos internos y traumas. La película ofrece una mezcla de terror psicológico y jumpscares, combinando un enfrentamiento épico entre los jóvenes protagonistas y la monstruosa entidad. Dato curioso: Bill Skarsgård adoptó movimientos y expresiones faciales tan inquietantes para su interpretación de Pennywise que llegó a asustar a los actores infantiles durante las grabaciones. Escape hacia la libertad, 1994. La historia sigue a Andy Funes, un banquero condenado a cadena perpetua en la prisión de Shawshank por el asesinato de su esposa y su amante, un crimen que él insiste no cometió. Dentro de la cárcel, Andy forma una profunda amistad con Red, un prisionero de larga data que puede conseguir cualquier cosa. A lo largo de los años, Andy no solo mantiene su dignidad y espíritu indomable, sino que también usa su habilidad financiera para ayudar a otros reclusos y guardias corruptos. Finalmente, la verdadera misión de Andy se revela en un emocionante y sorprendente final. Datos curiosos: Capa de la Libertad no fue un éxito inmediato de taquilla. Se ha convertido en una de las películas más queridas de todos los tiempos, alcanzando el estatus de culto a través de su popularidad en VHS y las reproducciones en televisión abierta. La Milla Verde, 1999. Ambientada en el pasillo de la muerte de la prisión durante la Gran Depresión, la película presenta a Paul Eckenholm, un guardia veterano que es testigo de milagros cuando un prisionero llamado Geoff Coffey, condenado a muerte por el asesinato de dos niñas, llega al corredor de la muerte. A pesar de su imponente tamaño, Coffey resulta ser un hombre con un corazón lleno de bondad y poderes sobrenaturales que incluyen la capacidad de sanar a los demás. A medida que Paul y sus compañeros guardias descubren los dones de Coffey, surgen dudas sobre su culpabilidad y sobre el significado de la justicia y la redención. Datos curiosos: Michael Clarke Duncan recibió una nominación al Oscar por su conmovedora interpretación de Geoff Coney, un papel que lo lanzó al estrellato. La tormenta del ciclo, 1999. En una pequeña isla de Maine, una feroz tormenta invernal corta a la comunidad del resto del mundo. Mientras los residentes luchan por sobrevivir, aparece un hombre misterioso llamado Andrés Lignot, quien parece saber los secretos más oscuros de cada habitante. A medida que la tormenta empeora, Lignot comienza a matar a los residentes uno por uno, exigiendo que el pueblo le entregue lo que él quiere, sin revelar al principio qué es exactamente lo que busca. Los habitantes se enfrentan a decisiones morales devastadoras mientras luchan por saberse a sí mismos y a sus seres queridos. Dato curioso: a diferencia de otras obras de Stephen King, La tormenta del ciclo no está basada en una novela o un cuento previo, sino que fue escrita directamente como guión para una miniserie. Kingdom Hospital, 2004. Un extraño hospital de Maine alberga sucesos sobrenaturales y misterios inquietantes. El Dr. Hook y otros médicos se ven envueltos en eventos inexplicables que sugieren que el hospital está conectado con un plano espiritual. Basada libremente en la serie danesa Regret de la Volunteer, Kingdom Hospital combina elementos de terror y drama en una trama donde el tiempo parece colapsar y la realidad se distorsiona, mientras los personajes intentan resolver los enigmas que rodean a este inquietante lugar. Dato curioso: Stephen King se inspiró para crear la serie después de un accidente automovilístico casi fatal que sufrió en el 1999. 11-22-63, 2016. Jake Epkin, un profesor de inglés en 2011, descubre un portal temporal en el comedor local que lo transporta a 1960. Es reclutado por Al Templeton, el dueño del comedor, para usar esta oportunidad única y evitar el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963. Sin embargo, Jake descubre rápidamente que cambiar el pasado es mucho más complicado y peligroso de lo que imagina.
hasta que el tiempo mismo parece resistirse a cualquier intento de alterarlo. A medida que se adentra en la década de 1960, Jake se encuentra luchando no solo contra el destino, sino también contra los dilemas morales que surgen al alterar la historia. Como dato curioso, Stephen King ha mencionado que el asesinato de JFK lo impactó profundamente cuando era niño, y eso fue lo que inspiró la creación de esta obra. Y así con esto finalizamos este top muy especial de Stephen King de las producciones que más me gustaron a mí. Si hay alguna que no aparece, si hay otras que te gustan más o menos, ponlas en los comentarios, dale un like, dale una suscribida y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!